Telón, gracias Joel. Estamos acompañados por Carlos Castelón, contador público certificado, especialista en asesoría extranjera eh, y CEO de Castelón & Company, con muchísimos años de experiencia. También estamos acompañados del gurú de los financiamientos para extranjeros, el señor Mauricio Ordóñez, CEO de Q Capital. Bienvenidos. Comenzamos con el señor Carlos. Carlos, cuéntanos un poco de cuál es la figura jurídica más aconsejable para un inversionista extranjero. Buena pregunta. Y Daniela, muchas gracias por esta invitación. Será un placer atenderlos a todos. Yo quería darle una presentación breve, si me permites, la pantalla. Déjame ver si... Share screen. Necesito que ustedes me permitan en seguridad para que pueda yo poner aquí. Perfecto. La pantalla no la puede compartir, pero yo tengo la presentación en PDF, entonces la voy a colocar y usted la puede, me parece. Perfecto, muy bien. Entonces te digo cuando cambies ahí. Sí, eso somos nosotros. Por favor, de ir a la próxima. Aquí. Hoy les voy a explicar un poco sobre los impuestos sobre personas naturales a nivel federal y estatal, los impuestos a nivel de corporación, a nivel federal y estatal. Si seleccionamos, dependiendo de la estructura que seleccionemos, vamos a pagar uno de esos dos impuestos, al nivel personal o al nivel corporativo. También quiero hablarle sobre los impuestos sobre la herencia, algo que muchos no conocen y hay que tenerlos en mente cuando seleccionamos la mejor estructura para cada uno de ustedes, ¿no? Y los otros no lo voy a mencionar porque es para hacer negocio e invertir en mercado financiero. Por ahora nos vamos a concentrar hoy en la parte de inmuebles, ¿no? Perfecto. La próxima, por favor. Ok. En esta estructura, esta sería una estructura si seleccionamos una LLC, un Limited Liability Company, con ustedes como personas naturales siendo los dueños de esa LLC. Sobre la estructura le voy a hablar un poco más adelante, pero básicamente la LLC sería la que compra ese inmueble y no pagaría impuestos. Los impuestos lo pagarían al nivel de ustedes, que es personal. Si hay utilidad anualmente, si usted está alquilando esa propiedad, entonces pagaríamos de un 10 a un 37%. No se preocupen, no creo que vamos a pagar 37% porque en un inmueble no se ganaría, en verdad, para llegar al 37%, habría que ganar más de $2 millones de utilidad. Imposible. Lo más probable es que estén aquí en esta categoría de 10% anualmente. Tenemos más de 200 clientes con propiedades alquiladas y yo diría que el 95% no pagan impuestos anualmente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas deducciones por deducir de la tributación, por ejemplo, de los alquileres. Podemos, si usted compró un condo, los Homeowners Association, el mantenimiento de ese condominio mensualmente es una deducción. Usted puede viajar 1 o 2 veces al año para inspeccionar su propiedad. Quiere decir que el hotel, el vuelo y su carro que tiene aquí alquilado lo podemos deducir. Todo mientras que seamos razonables, ¿no? Y si financia, por ejemplo, palanquear su propiedad, el señor Mauricio Ordóñez de Q Capital le va a hablar sobre eso más adelante, pero si tenemos un interés, un gasto de interés también es deducible. La mayoría, yo diría, no pagaría impuestos, pero si hubiera un impuesto, lo más probable es que estuvieran aquí en el 10%, si usan esa estructura de una LLC con ustedes como personas naturales siendo los dueños. El estado de la Florida tiene una ventaja, que solo 9 estados de los Estados Unidos no tienen impuesto a nivel personal. Quiere decir que este 10% sería el único impuesto en la utilidad anualmente si hay utilidad. Al nivel estatal,
no hay ningún impuesto. Muchos estados como Nueva York, California, tienen un impuesto adicional de un 4 o 6% que en la Florida no existe. El próximo, por favor. Carlos, queremos, me encantaría que nos hablaras, bueno, perdón, discúlpame, eso Sí. es al final. No, si quieres, sí, cuando acabe todo, a ver si podemos... Tenemos unas preguntitas, perdón. Sí, en esta impuesto sería si en vez de una LLC, con ustedes como dueño, que hablé anteriormente, en este caso estamos usando una corporación. Y de nuevo, más adelante les voy a hablar sobre las dos estructuras y los beneficios negativos de cada una. Pero si seleccionamos una corporación en vez de una LLC, el impuesto sería 21% fijo, y el estado de la Florida sí tiene un 5,5% de impuesto, pero los primeros 50,000 de utilidades son exentos. De nuevo, como les informé, la mayoría de los clientes no van a pagar impuestos anualmente porque vamos a crear lo más probable una pérdida. Y se me olvidó mencionarle que la pérdida a veces que se crea solamente por una depreciación. Por ejemplo, si usted compra un inmueble de $500,000, de acuerdo al fiscal, es una obligación amortizarlo o depreciarlo por 27 años y medio. Quiere decir que nos obligan a tener un gasto solo de papel, porque recuerden que una depreciación es un gasto, digo, de papel, porque en verdad la propiedad por lo normal va apreciando, pero el fiscal nos obliga a depreciar un costo que en una propiedad de $500,000 tenemos un gasto de $18,000 anual. Quiere decir que es un gasto que en verdad no lo vamos a tener, es solo de papel. Por todos esos gastos que mencioné de viaje, del condominio, del impuesto del inmueble, los intereses si tenemos un préstamo, más una depreciación de $18,000 al año en una propiedad de $500,000, lo más probable que hemos creado una pérdida anualmente. Y entonces no vamos a tener en ninguna de las dos estructuras que lo voy a mencionar, lo más probable que anualmente tendremos una pérdida. No vamos a pagar impuestos anualmente. Esta pérdida la vamos a poder aprovechar y yendo hacia adelante. Por ejemplo, si tenemos $10,000 de pérdida anual y tienen la propiedad por 10 años, vamos a tener acumulado $100,000 de pérdida. Lo más probable es que sea causado por ese gasto de papel de depreciación que vamos a poder descontar al vender la propiedad, que es cuando normalmente pagamos los impuestos, ¿no? El próximo, por favor. Disculpe, señor Carlos, ya puede Sí. compartir la pantalla. Entonces voy a dejar de compartirlo y usted comienza con su presentación. Así tiene el control total de la presentación. Voy a poder hacerlo acá. Ujú. No puede, dice que no me permite. Ok. Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias. Ok, estamos, a ver, acá. En esta, es solo para que lo tengan en mente, que hay un impuesto de herencia acá, y los primeros 60, para un no residente de Estados Unidos, y los primeros 60,000 de patrimonio son exentos de ese impuesto. Quiere decir que si compra una propiedad por $360,000 y dependiendo de la estructura que seleccionen, si fallecen durante ese periodo que tienen esa propiedad, va a haber un impuesto de herencia. Hay que tener esto en mente, ¿no? Para considerarlo cuando seleccionamos la estructura, que en las próximas slides vamos a hablar sobre la distinta estructura. Esta es la primera de dos que son las más comunes. En este caso, vamos a establecer una corporación de la Florida, la cual va a ser la compra de ese inmueble que usted quiere comprar. Y en este caso, vamos a tener una offshore siendo la dueña de esta corporación. Esta estructura ya está comprobada. Las leyes en Estados Unidos no son leyes civil, como casi todo Latinoamérica, son leyes common law, que le llaman, leyes comunes, que quiere decir que son basadas en precedente de la Corte de Tributación. En este caso, esta estructura, si el no residente, dueño de una propiedad acá en la Florida, que usó esta estructura, si fallece, su interés está considerado que está fuera de los Estados Unidos. Quiere decir que no va a haber impuesto en lo absoluto sobre el impuesto de herencia, no el posible impuesto de herencia, usando esta estructura. Eso es algo que los ayudaría con esta estructura. En la próxima,
que es la segunda de las dos más favoritas, es comprar el inmueble, pero esta vez no es con una corporación, el equivalente de una sociedad anónima en su país, o va a ser debajo de una Limited Liability Company, una LLC. En este caso, ustedes como no residentes van a ser el dueño. Sin duda, y he hecho estos cálculos muchas veces, recuerdan que anualmente en ninguna de las dos estructuras lo más probable que van a pagar impuestos por los gastos que hemos hablado, pero al vender sí van a pagar impuestos. Esta estructura es la más económica tributariamente porque van a pagar en la apreciación al vender la propiedad si la aguantaron por lo menos un año, y un inmueble obviamente lo más probable es que lo aguante 5 o 10 años, ¿no? Por lo menos. Mientras que tenga la propiedad más de un año, va a pagar lo que se llama un privilegiado impuesto, que se llama capital gains, long term capital gains. Quiere decir que va a pagar posiblemente 0, 15 o el 20% máximo de impuestos. Por ejemplo, si ganó $42,000, hasta $42,000, no pagaría ningún impuesto al vender. Si gana entre $42,000 y $460,000, el 15%. Y si gana más de $460,000 al vender la propiedad, vas a pagar solamente el máximo 20%. La única inquietud con esta propiedad es, yo digo es si en caso de fallecimiento del dueño, que hay el posible impuesto de herencia que hemos mencionado, ¿no? Lo que sugerimos es que acá, si tiene una familia y mientras que sus hijos tengan más de 18 años, agregar los hijos acá a esta LLC. Porque al fallecer, normalmente fallece una persona y mientras que divida este interés más, menos impuestos, menos sería ese posible impuesto de herencia, ¿no? Esta no voy a hablarla, Entonces, déjame quitar esto. Perdonen, sé que es algo, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan, pero quería mencionar algunos otros puntos. Por ejemplo, ahora entiendo que muchos se pueden comprar en preconstrucción. Quiere decir que en plano, ¿no? Como ustedes dicen, en plano. Bueno, lo que yo les sugiero es que lo ponga su nombre, pero con la designación and or assigns. Quiere decir que usted lo puede firmar, porque obviamente tiene que hacer el contrato por adelantado, pero que lo puede asignar a una de las dos estructuras que usted seleccione, o una corporación con la offshore arriba, o una LLC con ustedes como dueños, como personas naturales. Esta es la idea. Entonces, al firmar este contrato, recuerden de poner and or assigns. Obviamente, el developer o la misma Daniela lo puede ayudar con esa parte, ¿no? Pero la idea es, como no van a tener la empresa establecida al principio, que puedan asignarla después a la empresa que usted decida, una corporación o una LLC, ¿no? Y definitivamente les sugiero que hagan una estructura así, porque, por ejemplo, si lo está alquilando, esa propiedad, que es la idea, ¿no? O algunos lo usan para su uso personal, obviamente. Pero si lo están alquilando, los protege usted de cualquier demanda, ¿no? Usar una estructura de esta manera. Quería mencionar algunas cosas al fin. Recuerda que le mencioné que con una LLC y con ustedes como dueños pagarían los menos impuestos. El máximo sería el 20%. Pero hay algo que se llama un like kind exchange. Es la sección 1031 del Internal Revenue Service, IRS, que es el fiscal acá en los Estados Unidos. En ese caso, por ejemplo, usted compró una propiedad de $500,000. Al venderla, la pudo vender en $700,000. Le ganó 200,000. Bueno, en ese caso, si quiere deferir y no pagar los impuestos a ese punto, usted puede seleccionar esta opción y comprar una propiedad. Al vender esa propiedad, esos $700,000 que va a recibir, lo aplica para una propiedad nueva de $700,000 o más. Tiene que ser así porque si no sería parcialmente sujeta a algún impuesto. Si quiere eliminar ese impuesto o deferirlo para el pasado, para el futuro, hace la sección 1031, que es un like kind exchange. Entonces no pagaría ningún impuesto. Por ejemplo, tengo un cliente que vendió, y no tiene que ser like kind, quiere decir inversión parecida. Usted puede comprar un lote y después comprar un condominio, puede comprar un condominio y después comprar una casa, mientras que sea una inversión en inmuebles, ¿no? Sería like kind. Tengo un cliente que vendió un edificio hace como 20 años
iba a pagar como $200,000 de impuestos porque la apreció muchísimo. Y hasta ahora, 20 años después, no ha pagado ese impuesto porque hicimos el Like Can Exchange y compró un edificio más costoso. Imagínate solo con la inflación, se ha ahorrado muchísima plata, ¿no? Esos 200,000 ahora no son igual que 200,000 hace casi 20 años, ¿no? Esa es la idea. Ahora, Daniela, si quieres, estoy abierto para cualquier pregunta. Sé que tendrán algunas inquietudes, ¿no? Bueno, sí hay varias inquietudes, sobre todo, bueno, pues ya con el tiempo de experiencia y la asesoría, bueno, pues conozco mucho de estos temas, pero me encantaría compartir toda esta información con la audiencia. Es importante también que sepan que pues cuando se hace el 1031, ¿verdad? Exchange, ese dinero permanece en un fideicomiso, en una cuenta escrow, hasta que se cierre pues la próxima propiedad. Correcto, no pueden tocar esos fondos. Correcto, tienen que usarlo directamente para comprar la próxima. Exacto. Carlos, quisiera que hablemos un poquito de la retención, FIRTA, que eso es un tema bien interesante para los inversionistas extranjeros y por qué también es bueno tenerla a nombre de una corporación. Sí, muy buen punto, porque aquí muchos se confunden con el famoso FIRPTA. Exactamente. El FIRPTA existe cuando ustedes tienen la propiedad como extranjero directamente siendo el dueño. Algo que no recomendamos. ¿Ok? Pero en verdad el FIRPTA es un impuesto preventivo, es lo que yo le llamo, porque, por ejemplo, es 15% del precio de venta. Que eso no es el impuesto. El impuesto en verdad es la plusvalía. Por ejemplo, déjame darle un ejemplo. Si usted compró una propiedad en $500,000 y la vendió en 600,000, el FIRPTA dice, al vender, de nuevo, si la compró debajo de su nombre, que no es lo que sugerimos, o debajo de una empresa extranjera, el FIRPTA dice, vamos a retener el 15% del precio de venta. En 600,000, esa retención sería $90,000 por adelantado. La idea del fiscal con el FIRPTA es para que el extranjero no pague algo por adelantado y no se desaparezca y no pague ningún impuesto. Pero el impuesto correcto va a ser la diferencia entre 600,000, que fue la venta, y los 500,000, que fue el precio que compró, o 100,000. En 100,000, a ver, el impuesto va a ser $15,000 solamente. ¿Ok? So, fíjate la diferencia. El FIRPTA requiere al fiscal, el fiscal requiere que le esté reteniendo el 15% de los 600,000 o el $90,000 para que por lo menos pongan algo por adelantado. Pero en verdad el impuesto es 15,000. Entonces nosotros podemos hacer una declaración inmediatamente cuando se acabe el año y esa diferencia de $75,000 se la van a devolver en 2 a 3 semanas después que nosotros le hagamos la declaración. ¿Ok? Carlos, el FIRTA tengo entendido que no es un impuesto, es una retención. Exactamente. Retención preventiva, ¿cierto? Exacto, es una retención equivocada, preventiva, para que ese cliente en verdad haga la declaración y pague el impuesto correcto, que en este caso sería 15,000. Le están reteniendo $75,000 por arriba. Pero tenemos unas formas de evitarlas o rebajar esa retención al máximo. Correcto, correcto. Hablemos un poquito de eso, porque eso es súper interesante. Correcto. Nosotros podemos hacerle algo que se llama un withholding certificate, que es como una declaración anticipada que hay que tenerlo en la oficina del abogado o el que está haciendo el cierre, ¿no? Antes del día del cierre o máximo el mismo día del cierre, para que en este caso, por ejemplo, yo le haga una declaración anticipada al fiscal y le diga, mira, en verdad, y le compruebo que el impuesto es 15,000, no 90,000. En ese caso, el abogado, el que está haciendo el cierre, tiene la obligación de mantener esos $90,000 en su escrow, en su cuenta, sin tocarla. Y cuando el fiscal esté de acuerdo con nosotros, que lo va a estar, porque le vamos a dar toda la prueba, van a ver que es solamente 15,000. Entonces, a ese punto, al ellos recibir la carta de la IRS, ellos van a poder emitir los 15,000 al fiscal, que es el impuesto correcto, y los 75,000 se lo devuelven a ustedes. Si es cerca del fin de año, posiblemente
le digamos que retenga los 90,000 y hacemos la declaración enseguida en enero, febrero. Eso depende en el timing, ¿no? De cuándo sea el cierre, porque también le van a devolver. Daniela, muchos me preguntan, en mi país nunca devuelven plata, ¿eh? Aquí el IRS por ley tiene que devolverle, y si ellos hacen una equivocación, hasta te pagan interés. Lo más importante es que no todos los contadores conocen o son certificados en FERTA. Correcto. No todos los contadores saben hacer este tipo de devolución y retención y proceso. Ojo, el FERTA solamente es para a la hora de vender la propiedad, no para la compra. Exactamente. Es importante resaltarlo porque pues no todas las personas que están en la sala pues han tenido la experiencia de hacer una inversión acá. Muchos son primerizos, digamos así, y pues no saben exactamente cómo es la estructura y de cuál es exactamente en qué consiste esta retención que estamos hablando en este momento. Esto es a la hora de que las personas quieran vender luego la propiedad. ¿Ok? Carlos, el primer paso. Ya vamos a ir con Mauricio. Yo tengo preguntas a Carlos. Ay, buenísimo. Pues también las puedes hacer, Mauricio. Ok, a la hora de que los inversionistas quieran hacer una compra en preconstrucción, ya lo hablamos. El primer paso, que es importante, es hacer la reservación. La reservación de la unidad, porque obviamente todas las propiedades acá están saliendo muchísimo. Las propiedades, las nuevas construcciones se venden en tiempo récord, pues como está el mercado, hay muy poco inventario, hay muchísima gente comprando. Y pues como ya Carlos lo expuso, pues hacen primero la reserva y luego se puede hacer la transferencia a la corporación de la forma jurídica hablando. Tenemos, pues ya hablamos de eso, ¿verdad? Y pues ahora le voy a dar la palabra a Mauricio. Quisiera, antes de darle la palabra a Mauricio, cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer en el chat para que Carlos, que está en un momento bien full en su trabajo, porque estamos en plena declaración, y más bien, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por contar con tu presencia, a pesar de que estás lleno de trabajo, y me encantaría que pudieran hacerle las preguntas a Carlos antes de pasar ya con la presentación de Mauricio, que es bien extensa. Yo empiezo preguntando. ¿Tienes preguntas también? Vamos a aprovechar. Yo empiezo, Daniela. Dos preguntas bien importantes. La primera, ¿hay alguna manera de que el FIRPTA no sea retenido? ¿Alguna estructura corporativa para no retener ese 15%? Mauricio, muy buen punto, y son los dos puntos que iba a finalizar yo. Sí, el FIRPTA no aplica si usted selecciona la estructura de una corporación, ¿ok? Porque es una corporación americana, saben que pueden recoger aquí el impuesto a nivel de la corporación americana. La otra es una LLC, pero una LLC con más de un socio. ¿Ok? Si tiene un socio, el FIRPTA aplica. Si tiene dos socios, es la responsabilidad de la LLC de retener el impuesto correcto. Entonces, en ese caso, no es el FIRPTA, sino el impuesto actual, y enviárselo al fiscal. Muy buena pregunta, Mauricio. La segunda pregunta, y es algo que siempre nos encontramos, como dice Daniela, tienen que siempre hablar con el especialista en cada ramo. No todos son especialistas, ¿ok? Es bien importante ese tema. Suele suceder que no trabajan con especialistas y al momento de la venta de la propiedad no retienen el FIRPTA, ¿ok? ¿Quién es responsable, Carlos, por ante el IRS el día de mañana de pagar este impuesto? Si el comprador compró una propiedad de un extranjero que no hubo retención, que no ha pagado impuestos y el IRS quiere cobrar, ¿quién es el responsable? Bueno, posiblemente sean dos personas. En verdad, el que hace el cierre, el abogado, es su obligación. Es increíble que aquí hay abogados o compañías que hacen los closings o los cierres que no saben sobre el FIRPTA, que es imposible. En Miami todo el mundo debe saberlo, pero no todos lo saben.
número uno. Y número dos, es el comprador el que está responsable. Entonces, si usted como comprador tiene que tener cuidado cuando esté comprando, si le está comprando a un extranjero, que el FIRPTA se haya recuperado, ¿no? Por adelantado. Sí, bien importante, eso lo pregunto porque he visto muchas ocasiones que yo le hago el crédito, digamos, al comprador y viene años después y le están pidiendo el tema del FIRPTA y pues se enojan con uno y uno no tiene nada que ver con este tema y es bien importante eso, por eso es que siempre decimos con Daniela que tienen que buscar a los expertos en cada ramo. Correcto, Total. correcto, correcto. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí en el chat. Bueno, No sé tenemos aquí a Nicole Prado, que nos pregunta en cuánto tiempo se puede comprar la nueva propiedad. Bueno, eso era la nueva propiedad, pues como ya habíamos hablado, si es una nueva construcción, como lo comenté, tenemos un mercado bien activo y bueno, pues comenzamos primero con la reservación y luego a la hora de firmar el contrato es importante colocar la asignación para luego posteriormente pasarlo a la figura legal de la corporación que vayan a hacer. Daniela, quería mencionar un punto sobre eso. Anteriormente, antes de COVID, Disculpen. se hacía perdón. Ya, dígame. Disculpen, Cristian Pacheco pregunta, para comprar dos propiedades es conveniente un LLC por propiedad y una offshore que administre ambas. En ese caso, ¿cuál sería el beneficio? Luego pregunta para Mauricio, ¿cuál es el coste de un préstamo de $500,000? Me refiero a los gastos que debo pagar a Mauricio por su gestión. Mauricio, si quieres, déjame contestar la parte Sí, tributaria. sí, contesta la tuya y hablamos. Sí. Sí, muy buena idea. Estamos hablando de una corporación offshore que solamente debe tener una para ahorrarse, incorporar más de una. Pero, por ejemplo, puede tener una BVI, British Virgin Island, que es la que yo sugiero, o alguna que ya esté establecida en su país, si quiere usar una corporación de su país, para que sea la dueña de cada empresa en los Estados Unidos. Pero en ese caso, prefiero que no sea una LLC, que sea una corporación. Porque si es una LLC, la LLC, recuerden, no pagan impuestos, lo van a pagar el socio. Y no quiero que una extranjera pague impuestos acá porque por lo normal van a pagar más impuestos. Si puede tener, por ejemplo, una corporación extranjera y entonces una corporación americana para cada propiedad debajo, que en este caso, Mauricio, tú le pudieras buscar el financiamiento para esa corporación entonces. O sea, ¿tú recomiendas que no sean LLCs? Si estamos hablando de la razón que tenemos una offshore arriba es simplemente por eliminar el posible impuesto de herencia en caso de fallecimiento del dueño, ¿no? Yo recomiendo una LLC con la persona natural siendo los dueños, que es la que menos vas a pagar impuestos, posiblemente 0, 15 o 20. El problema es que si fallecen durante ese periodo va a haber el impuesto de herencia que puede llegar hasta un 40%, ¿no? Entonces, para eliminar esa posibilidad de impuesto de herencia, usamos una corporación con una offshore arriba. Mauricio, muchas veces me gusta empezar con una LLC, pero para tributación entonces la convertimos en un C Corp, una corporación, para que esa sea la que pague impuestos. Si es una LLC, recuerda, va a traer la offshore a pagar impuestos, que no es buena idea. Entonces la LLC la convertimos en una corporación o establecemos una corporación desde el principio. O sea, Abajo, es ¿no? internamente lo que la gente precisamente no entiende. Tú lo haces interno para que luzca así. Ok, qué bueno. Exacto. Ante a la primera presentación ya tenemos que hacer esa decisión, ¿no? Prefiero tener una LLC, estamos flexibles y al tener la primera declaración, ahí la convertimos en una corporación retroactivamente al principio, ¿no? Una pregunta rápida, Carlos, y yo entro y contesto lo otro. Hablando del 1031, me suele suceder esto en muchos créditos que hago. El ejemplo que tú pusiste de $500,000 y compraron algo en 500, vendieron en 700. Vamos a llamarlo Corporación LLC 1. La nueva compra tiene que ser a nombre de quién. Puede ser a nombre personal o de otra corporación. No, de la LLC 1, que es la que está haciendo la venta. Tiene que seguir con la misma estructura corporativa haciendo inversiones. Sí, y no tiene que ser una, por ejemplo, en ese caso de 700, pudiera comprar dos propiedades de 350 o más cada una, ¿no? Bajo la misma, tiene que ser bajo la misma entidad. Sí. Ok, perfecto. La pregunta es, el tema de costos, fue lo que me preguntaron, ¿no, Daniela?
Para Eh, Mauricio, ¿cuál Sí. es el costo de un préstamo de $500.000? Me refiero a los gastos que debo pagar a Mauricio por su gestión, pregunta Cristian Pacheco. Yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Hay costos de cierre, obviamente, de la apertura de crédito, costos de cierre abogados, costos de cierre lo que llamamos en nuestros países los notarios y costos de cierre, digamos, los impuestos de la hipoteca, etcétera, a la ciudad donde esté la propiedad ubicada y al Estado. ¿Ok? Yo hago la siguiente comparación. Comprar de contado versus acompañándolo con una hipoteca. Los costos que incluye todo, me incluyen a mí, incluyen todo, calcúlenlo más o menos de un 4% el valor del crédito. Esos son todos los costos, digamos, que tienen que ver con el crédito. Estamos incluidos nosotros, analista de crédito, tasador de la propiedad, ciertas cosas que hay. Somos alrededor de 10, 15 personas que ganamos desde $50 hasta ciertas cosas, porque aquí subcontratamos mucha gente para hacer digamos, cada uno en su actividad especializada. Entonces, esa es la diferencia. Obviamente, a mayor crédito, menor porcentaje. No es lo mismo un crédito de $200,000 que un crédito de $1,000,000. Entonces, de pronto a mayor crédito, este porcentaje del 4% va bajando. Pero es más o menos ese el valor del crédito. Ahora, hay otros créditos que acompañan, hay otros costos que acompañan la compra. Yo siempre generalizo y digo que si vas a acompañar una inversión con un apalancamiento hipotecario, fluctúan del 5 al 8% el valor de la compra. Ahí ya incluyen el 4% el valor del crédito, pero hay muchas cosas más involucradas. Hay developer fees, están los abogados, están los notarios, están seguros, hay ciertas cosas involucradas digamos, en una transacción de una compra o venta de una propiedad. Mauricio, a la hora de comprar una preconstrucción, estos gastos de cierre varían. Los gastos de cierre en resale o en propiedades usadas son mayores. En la preconstrucción se trabaja diferente, ¿cierto? No, mira, sí, la pregunta es muy buena. Varían varias cosas. Una cosa es comprar una casa, otra cosa es comprar un condominio. Los gastos de cierre en una casa son mayores que un condominio. ¿Por qué? Porque un condominio no necesita un seguro de huracán. Te pongo un ejemplo. Un condominio necesita solamente un seguro de inundación, mientras que una casa no necesita más seguros porque los edificios tienen su propia póliza de seguros. ¿Ok? Entonces, de pronto los costos sobre una casa son más altos que sobre un apartamento. Ahora viene, compras una casa o un apartamento en preconstrucción, hay lo que se llama un developer fee, que no existe en propiedades usadas. De pronto es un poco más alto comprar propiedades nuevas en costos de cierre que propiedades usadas. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia? Nuevo es nuevo. Nuevo, estrenar, no vas a tener gastos extras, es nuevo. De pronto una propiedad usada, pues tiene que entrar a terminar de remodelar o volver a pintar, etcétera, etcétera. Pero sí, en costos digamos, en preconstrucción es un poco más alto que en propiedades usadas. Mauricio, tengo una pregunta. ¿Es posible en algunos casos financiar parte de esos costos de cierre? Sí, Agregárselo al mortgage, por sí ejemplo. y no. Sí. ¿Cuándo sí es? Y lo estamos haciendo muchísimo. Ejemplo, estamos en este momento cerrando un proyecto que se llama Yotel. Tenemos muchos cierres andando ahí. La gran mayoría de la gente puso el 50%. ¿Ok? Es bien importante. En la gran mayoría de los proyectos que tú vendes, Daniela, que ponen el 50%, lo que podemos hacer, como podemos llegar hasta financiar el 70%, entonces incluimos los gastos de cierre y sé por qué lo dices, porque contablemente es muy bueno diferir a 30 años estos costos de cierre. Entonces se incluyen, digamos, en el crédito, se pueden deducir, tú haces que se deduzcan dichos costos, pero los podemos decir, si hay margen de la cuota inicial, si solamente colocaste, por decirte algún 20%, no se pueden entrar a financiar, tienes que traerlos el día del cierre. Claro. Sí, de esa manera lo pueden deducir los intereses que están pagando y no tienen que salir por al frente con esos costos. Correcto. Y lo podemos amortizar y que el inquilino que lo estamos alquilando que lo pague, ¿no? Ayuda a pagar ese préstamo. Mauricio,
ahora yo una pregunta. Todas. En el caso de unas preconstrucciones, Smart, por ejemplo, Smart Brick, que ya por cierto no quedan muchas unidades, ellos piden una inicial o un down payment de un 50%. En el caso de que un financiamiento, una persona sea precalificada por mucho más que eso, por un 70%, ¿qué pasa con ese 50% que se lo devuelven? Ok, buena pregunta, Smart. Smart tiene varios tipos de unidades. Vamos a hablar las que no son estudios. ¿Por qué? Okay. Los estudios, soy amigo de buscar las mejores opciones. Mi trabajo es buscar la mejor tasa de interés. ¿Ok? Okay. Entonces, para estudios, la gran mayoría de los bancos que nos prestan estudios tienen que entrar con un 50, financiar un 50 a 60% máximo. ¿Ok? Ahora, los que son de una habitación en adelante sí podemos financiar hasta el 70%. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando entra la pregunta, como tú ya diste tu dinero al momento de la firma del contrato, ¿ok? Una de las preguntas nuestras es ¿de dónde proviene el dinero? ¿Ok? Si el dinero proviene de las cuentas bancarias del comprador al final de la estructura corporativa que sea, que está haciendo la inversión en Estados Unidos, de sus empresas o de sus cuentas personales de cualquier lugar del mundo, van a tener acceso a la mejor tasa de interés. Entonces, este 50% ya se lo dieron al constructor. El constructor ya lo usó. Los dineros que les entregamos a los constructores acá son utilizados para la construcción. No era como antes que quedaban en un fideicomiso, aquí los utilizan para la construcción, ¿ok? Tal como hacen en nuestros países. Entonces, como ya lo diste, voy a pedir dónde salieron. Si salieron de las cuentas bancarias de tus compradores, Daniela, vamos a tener acceso a las mejores tasas, ¿ok? Y nosotros entramos con el resto del dinero. Entonces, si diste el 50 y quieres apalancar más, entonces vamos a darle al notario público, ejemplo, los gastos de cierre son otros $20,000. Vamos a darle esos $20,000, digamos, que vienen de la hipoteca al notario público, y el notario público se va a encargar de pagarnos a cada uno y a cada persona los costos, ¿ok? Pero ya vienen incluidos en la hipoteca. Es bien importante ese tema que entiendan, y los dineros van, digamos, a la cuenta del notario, y el notario se lo entrega o al constructor o a mí o a la persona que tengamos que ser pagados. Perfecto, perfecto. Pueden aprovechar de hacer sus preguntas, continúen haciendo preguntas, aprovechen, no todos los días tenemos la oportunidad de estar con estos dos invitados especiales, pueden hacer todas sus preguntas. Me encantaría seguir con algunas preguntitas a Mauricio. Mauricio, háblanos un poquito acerca de los requerimientos para un financiamiento para extranjero y cuánto tiempo se toma hacer este financiamiento. Si las personas quieren hacer la reserva y luego quieren hacer el financiamiento, más o menos cuánto tiempo tenemos, porque la ley nos da la excepción de poder retirarse a los 15 días. Entonces, nosotros dentro de 15 días podemos saber si pues, la inversionista puede continuar o no, si depende de un financiamiento. Sí, perfecto. Muy buena pregunta. ¿Te refieres digamos, a lo que es los productos nuevos Nuevo. Es que realmente, pues, los Sí. productos nuevos, yo me estoy, pues, tratando de ir hacia por cómo está el mercado. El tema del mercado acá en Miami, hay muchísimas personas, como ya les he dicho, pues el inventario está bien escaso y me encanta tener la oportunidad de ofrecerles productos nuevos que no tienen que estar lidiando con la guerra de ofertas que está ocurriendo actualmente, y bueno, pues van a tener mucho más oportunidad de obtener la Claro que sí, Daniel. Es que todo el mundo quiere vivir en esta hermosa ciudad de Miami. Entonces, hay digamos, en el buen sentido de la palabra, una escasez de propiedades, y eso ha hecho que los bancos, particularmente con los que estamos vinculados, Q Capital está licenciada como un banco hipotecario, tengamos nuestros ojos puestos a alocar billones de dólares en el estado de la Florida, particularmente a clientes internacionales, por lo que está pasando acá. La Florida es el estado número 1 en este momento, siempre vamos el cuarto o el quinto,
donde se venía a radicar la gente americana a vivir acá. Ahora somos el número 1, un tema impositivo, Carlos lo podrá mencionar mejor que yo, ha hecho que los mismos neoyorquinos de Chicago, de California, se radiquen acá y radiquen sus empresas en este estado para un tema impositivo, pero aparte un tema impositivo es porque vivir aquí es lo máximo, como el clima ayuda, el tema impositivo ayuda, aquí hay vuelos para todos lados, aquí hay de todo por hacer hoy en día, antes era un tema solo de playa y centros comerciales, hoy hay una infinidad de industrias, viene la Fórmula 1 en un mes, hay tenis, hay soccer, hay fútbol americano, hay básquetbol, al que le gustan los deportes, al que tienen carros, Ferraris y eso, hay una pista privada donde pueden ir a correr, hay muchísimas cosas, arte, restaurantes, cada vez aquí hay más restaurantes nuevos, y eso ha hecho que hay alrededor de 53 proyectos nuevos en este momento andando de preconstrucción porque no hay propiedades usadas. En el mundo los bancos decimos, estamos en un mercado de vendedores. Mucha gente me dice, uy, pero eso es malísimo, yo voy a esperar. No, el mercado de vendedores no es malo. El mercado de vendedores, ¿cómo se mide? Tú, por ejemplo, Daniela, que estás licenciada, tienes acceso al MLS. No todo el mundo tiene acceso al MLS. Tienen que estar licenciados y pagar un fee anual para tener acceso, ¿ok? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, como lo ven los bancos. Entras al MLS, un edificio, un condominio de 100 apartamentos, ¿ok? Y ves, aquí en el sistema americano, cuando nosotros ponemos una propiedad a la venta, la subimos a este sistema. Entonces, hoy el apartamento 501 acaba de salir a la venta en $508,000. Y eso lo ves tú. Eso lo ves tú. Eso no lo ve todo el mundo. Eso lo ves tú porque tú tienes acceso. ¿Ok? Tú ahí mismo llamas a tus clientes a ofrecerlo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando hay, ejemplo, un edificio de 100 apartamentos, hay 15 apartamentos en este sistema, es un mercado de compradores. Compradores. Pero cuando hay 10 apartamentos o menos, es un mercado de vendedores. Sigue habiendo producto, pero menor. Entonces, es considerado mercado de vendedores. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor maneja los tiempos a su placer. ¿Ok? Entonces, por eso es que el negocio se volvió tan dinámico. Y a eso te voy a contestar la pregunta que me hiciste en este momento, por eso hice esta aplicación. Al ser un mercado de vendedores, en este momento el vendedor tiene muchas ofertas al tiempo y va a aceptar obviamente la mejor, pero si alguien viene con apalancamiento, el vendedor quiere saber si esta persona califica para una hipoteca. ¿Ok? Entonces, nosotros, antes de la pandemia, a mí me llamaban de último. Llamaban primero a Carlos, llamaban primero a todo el mundo, pero a mí yo era el último que llegaba a la película. ¿Okay? A veces me llaman primero a mí, yo les digo no. Ahora me llaman primero a mí. Ahora me llaman primero a mí para podernos precalificar. La precalificación es muy sencilla y es parte de los requisitos que voy a explicar. Los requisitos lo hablamos de 5. Entonces, ¿cómo debe ser el proceso? Debes precalificarte primero, completando una aplicación de crédito, y ya después entramos a la aprobación, entramos a que Carlos estructura la parte corporativa y entramos a firmar el contrato de compra y venta de la manera que te van a recomendar Carlos en la parte estructural, yo en la parte de créditos y tú en el asesoramiento de tiempos y demás. ¿Ok? Entonces, en la parte de crédito, precalifiquémonos primero. Precalificar no tiene ningún costo. Yo lo llamo la confesada. Llenar una pequeña aplicación de crédito. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Estás casado? ¿Tu empresa? Si eres dueño de empresa, ¿cuánto te paga la empresa? Cuentas bancarias. ¿Tienes cuentas bancarias en Estados Unidos? O en tu país de origen? ¿O en cualquier lugar del mundo? ¿Qué dineros tienes? ¿Cuánto devengas? Y yo digo, tu capacidad de endeudamiento es tal. Y después va contigo y tú le dices, ok, compremos un Smart, o compremos un Lennar, o compremos un Lofty, o compremos un Waldo de la Astoria, lo que quieran comprar el cliente basado en su perfil financiero. Y con esa carta, pues tú ya adelantaste un paso para con el vendedor. Ahora viene la aprobación final, los tiempos y los documentos. Los requisitos son 5, yo lo explico muy rápidamente. Pueden entrar, nos tocó volvernos youtuberos y ahí pueden entrar a mi canal de YouTube, están en el canal de YouTube explicados, pero los voy a explicar rápidamente. Mi trabajo, aparte que con el cliente es buscar la mejor tasa de interés, por el otro lado es convencer a un analista de crédito americano
que en el 95% de las ocasiones no habla español, no habla nuestro idioma, ¿ok? Que no ha ido a Latinoamérica nunca, que no conoce Latinoamérica, os hablo de Latinoamérica en particular porque tenemos, la gran mayoría de nuestros clientes son de allá, ¿ok? Convencerlo que esta persona que nunca va a conocer va a pagar la hipoteca. ¿Cómo hago yo eso? Con documentos. Y los documentos, digamos, aquí este es un país de confianza. Entonces, lo que escriban en el papel les van a creer 100%. O sea, si yo llego acá con un documento de un banco acá o de un contador acá, el que lo reciba acá me va a creer 100% y piensa en lo mismo en nuestra comunidad latinoamericana o extranjera o europea. ¿Ok? Para empezar a demostrar que esta persona va a pagar la hipoteca, necesito demostrar la capacidad de repago. ¿Ok? La capacidad de repago es medida, si eres dueño de empresa, por tu contador o contadora en tu país de origen, ¿ok? Que nos diga el nombre de tu empresa, dónde queda tu empresa, a qué se dedica tu empresa, qué cargo tienes tu empresa, qué porcentaje de acciones tienes en la empresa y tú cuánto devengas de la empresa. No cuánto la empresa gana, cuánto tú devengas de la empresa. En Estados Unidos, quienes avalamos los créditos somos los dueños de empresa, no los ingresos de la empresa. Nosotros, si queremos comprar una propiedad para digamos, de inversión, nuestros ingresos son los que avalan eso, a menos de que sea una propiedad comercial, que eso ya es otra cosa. ¿Ok? Y esa carta debe venir acompañada de una copia de la licencia de que eres profesional, que el contador es profesional en lo que hace. ¿Ok? No tiene que venir acompañada de la aclaración de impuestos. No tiene que venir acompañada con extractos bancarios que soporten lo que escribe el contador. No tiene que venir acompañada con flujos de caja, balances financieros, nada de esto. Lo que el contador diga en el papel, en un formato, es creíble 100% acá. ¿Ok? Wow. ¿Listo? Entonces, con ese ingreso, yo voy a decir tu capacidad de endeudamiento es tanto. Ahora viene el segundo documento. Al no tener historial de crédito en Estados Unidos o no tener número de seguro social, yo necesito que una institución financiera en el país donde residen me diga que tienes una cuenta bancaria o tarjetas de crédito, el número, los balances que tienes en dicha entidad financiera y que tenga una pequeña frase. Mauricio Ordóñez ha sido un excelente cliente o ha manejado la cuenta a nuestra entera satisfacción o nunca ha tenido una devolución de cheque. Todos los bancos en Latinoamérica los entregan. El único país que es un poco majadero es Ecuador, porque sí hay políticas de los bancos que no las dan. El resto de los países del mundo las dan como las piden acá. ¿Ok? Es una carta muy sencilla, nosotros damos el formato. Los otros 3 requisitos son copias. Copia del pasaporte vigente, copia de la visa, no tiene que estar vigente, pero necesitamos copia de la visa, ¿ok? El otro requisito es con la aplicación de crédito que nombramos, pues la confesada, esta aplicación debe venir acompañada de un recibo de servicio. Entonces, la dirección que me colocaste en la aplicación con tu nombre debe venir acompañada de un servicio de agua, luz o teléfono. Y el quinto y último y el más importante, solidez financiera. Solidez financiera en nuestros países son los 15, 20 apartamentos o propiedades que tenemos de renta. En Estados Unidos eso no es considerado solidez financiera. Es considerado solidez para calificar para el pago de la hipoteca, sí, pero no solidez financiera. Solidez financiera en Estados Unidos es medida por el cash, por el efectivo que tú tienes y terminas tus cuentas bancarias. No lo que mueves, cómo terminas tu mes con tus cuentas bancarias. ¿Ok? Ahí debe estar cuota inicial, costos de cierre y apertura de crédito y reservas. Muy importante, nosotros tenemos que mostrarle a un analista de crédito que un cliente internacional viene a hacer una inversión a los Estados Unidos y sigue teniendo liquidez en sus cuentas bancarias para seguir viviendo. Eso lo llamamos las reservas. Las reservas son medidas por un año de lo que te va a costar la propiedad acá. No tienes que tener un año el dinero. Tienes que mostrarme hoy que si tu propiedad en Estados Unidos te vale $3,000, tienes otros $36,000. Que el día que firmes el cierre, tú dispones de ese dinero es tuyo. Pero esa es la solidez financiera.
tenemos que mostrarle a los analistas de crédito que un extranjero que invierta en los Estados Unidos no se va a estrangular financieramente. Debe seguir teniendo liquidez. Esos son los 5 requisitos, Daniela, y los tiempos hoy en día, porque las tasas de interés están tan bajas, estamos más o menos en los 45 a 50 días para desembolso de la hipoteca. Para la aprobación del crédito, 3-4 semanas. Para la precalificación o preaprobación, horas. Pero ya con estos 5 requisitos que te acabo de solicitar, vamos a necesitar 3 a 4 semanas para aprobarnos y por lo menos otro par de semanas para el desembolso de la hipoteca. Entonces, cuando compren en un proyecto de preconstrucción, soy amigo de empezar 4 meses con anterioridad, ¿ok? Soy amigo para empezar no a las carreras, tranquilamente estructurar todo, estructurar la corporación con tiempo, estructurar todo, porque digamos el tema de la corporación, Carlos, también le afecta si están en época de impuestos o no en época de impuestos. También hay muchos factores, lo mismo los bancos. Los bancos están llenos de trabajo porque las tasas de interés están muy bajas. Entonces, hoy es muy importante los tiempos, ¿ok? Ok. Quiero disculpar a Carlos que tuvo una cita y me dijo, me tengo que retirar, discúlpame, pero me encanta esa explicación, Mauricio. El tema tuyo es sumamente importante y prioritario a la hora de hacer una inversión. Yo quiero tengo una pregunta para toda la audiencia y todas las personas que se encuentran aquí. Una vez precalificado, ¿cuánto tiempo tiene para expirarse? Porque la precalificación expira. Mira, la precalificación expira si tu situación cambia de lo que me completaste en la aplicación. Okay. Si, ejemplo, tú te quieres precalificar hoy y la propiedad va a estar dentro de 2 años y aplicamos dentro de 2 años para el crédito, pero tus ingresos y tus dineros en el banco siguen siendo los mismos, esa preaprobación es suficiente. Continúa. Ahora, las aprobaciones finales sí tienen una caducidad, ¿ok? Normalmente las aprobaciones de crédito son o por 90 o por 120 días o por 180 días, ¿ok? Amén. Normalmente, pero expiran cuando los documentos expiran. ¿Cuándo expiran los documentos que acabo de explicar, por ejemplo? Normalmente expiran a los 90 días. Entonces, soy amigo de renovar el documento para extender la aprobación del crédito. Entonces, si empezamos todo con tiempo, no vamos a tener problemas. El error número 1 no es empezar con tiempo el tema del crédito, Daniela. Por eso es que la gran mayoría de la gente no tiene acceso a buenas tasas de interés porque se esperan hasta el final y las entidades financieras que tenemos las mejores tasas de interés, pues obviamente estamos a full. Entonces tenemos que acudir a otros préstamos que son con tasas de interés más altas. Carlos, en caso de las preconstrucciones que hay ahorita a montones acá en la ciudad y en Orlando, estas preconstrucciones las entregan en años 2024, 2025, 2023. ¿Qué pasa con esa precalificación? Mira, hay otra cosa bien importante. La gran mayoría de los proyectos de preconstrucción no están sujetos a financiamiento, es bien importante. Si quieren saber hoy si van a estar precalificados, se hace. Pero al vendedor esa parte no le afecta en nada porque no es sujeto a financiamiento. Ahora, yo soy, por ejemplo, preferred lender en Lennar, en los productos de Lennar. Lennar sí te da, si la casa está dentro de 1 año, por ejemplo, y tú no te apruebas hoy, hay solución, digámoslo, sí es sujeto a financiamiento, ¿ok? Entonces, hay unos developers que sí son sujetos a financiamiento, por eso exigen que apenas compre la propiedad, se aprueben el crédito y apliquen ya. Ahora, en un producto que va a estar en 2023, 2024, mi única recomendación, Daniel, es la siguiente. Envíen los dineros que exige el contrato cuando firmen, ¿ok? Que van a ser en diferentes etapas. Normalmente van a pedir el 50% en diferentes bien etapas. Fácil el tema de la reserva. Tienen que venir de las cuentas bancarias del que está comprando la propiedad. Si viene de un tercero, van a arriesgar el obtener una buena tasa de interés. Para todo tenemos una solución, pero el error más común
que comete un cliente internacional es no enviar los dineros de sus cuentas bancarias. Como por ejemplo, Daniela, ¿te acuerdas los $100,000 que me prestaste hace 3 años antes de la pandemia? Me compré un apartamento en Smart Brickell, hazme un favor, gírame estos $100,000, te voy a decir a quién y ya saldamos la deuda. Y tú se lo giras. Cuando viene el crédito, yo le pregunto al developer, al constructor, deme prueba de dónde provinieron los dineros dados por parte de su comprador. Y va a salir, la transferencia vino de parte de Daniela Mateo y Daniela no es la compradora. Entonces yo le hago la pregunta, no, es que fue una plata media. En ese momento no va a haber aprobación de crédito con las mejores tasas de interés. Entonces hoy la tasa de interés, si hoy está entre 4 y 4,5. Cuando los dineros no vienen de las tasas de interés, las tasas de interés pasan del 7,5. ¿Ok? Entonces es bien importante que se asesoren bien e envíen los dineros de sus cuentas personales o de las empresas que tienen en su país de origen, no hay ningún problema. ¿Ok? Si Daniel le debe un dinero, que Daniel se lo deposite en la cuenta y de ahí lo gire. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos sobre la hora, ya estamos hasta por encima de la hora. Este webinar ha sido espectacular, espectacular con estos dos invitados. Me encantaría que pudieran hacerle todas las preguntas a Mauricio. Ya dentro de 5 minutos podemos ya cerrar. Yo estoy haciendo webinar intersemanal en este momento. Este webinar va a quedar grabado para todas las personas que no pudieron asistir. Nos nutrió muchísimo, nos enseñó muchísimo. Nuevamente, gracias. Y quiero ver si hay alguna pregunta. No tengo acceso a las preguntas en este momento. No sé si Joel es mi asistente para que sepan cuando me escuchen Joel. Cristian Pacheco pregunta, ¿el préstamo Ajá. es posible solicitarlo en la preconstrucción o solo cuando está lista la propiedad? Es posible, el préstamo se puede solicitar desde antes, el préstamo se puede solicitar sin tener propiedad, se puede hacer muchas cosas, claro que sí, no tiene que estar la propiedad lista para poder tener la aprobación del crédito. Va a ser sujeto a muchas cosas, como el avalúo, que no van a dejar entrar a ver la propiedad, va a ser sujeto. Una de las cosas que nosotros hacemos bien importante, hay una gran diferencia de comprar de contado o con apalancamiento hipotecario. De contado, cuando compras de contado, nadie tiene ni idea qué es lo que pasa con el condominio. Bien importante, sobre todo los condominios usados. ¿Ok? Ahora, como yo vengo siendo prácticamente socio en la transacción, vamos a desembolsar el dinero, entonces yo sí tengo que saber en qué estado está el constructor, en qué estado está el administrador del conjunto que va a haber. Tengo que saber las pólizas del seguro. Tengo que saber el presupuesto de la administración. Cuando pagan de contado no averiguan nada de esto. Claro, eso es uno de los errores y las nuevas leyes que han saliendo acá, desafortunadamente en el edificio que se cayó acá, no estaban bien hechas las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros venimos con un préstamo bancario, nos tienen que dar mucha documentación que no les dan cuando compran de contado. Entonces, muchas veces vamos a poder decir, mira, Daniel, ¿sabes qué? El señor Pedro Pérez está calificado, está avalado, pero en ese condominio tiene un problema de una demanda. Está demandado el constructor porque hay filtraciones en el techo, o está demandado el constructor porque hay problemas de graves, o hay demandas, pero no son graves. Entonces, nosotros las podemos aceptar, pero es bien importante los seguros. Por ejemplo, analizamos los seguros. Y normalmente les recomendamos saquen un seguro extra porque el seguro no cubre ciertas cosas. Cuando compran de contado no saben eso. Entonces, ese tipo de cosas favorables que vengan acompañadas de un crédito hipotecario porque nos encargamos de analizar la propiedad, aparte de analizar la fortaleza financiera. Entonces, vamos a prestar en un edificio que es sano y que está saludable, en una casa también que está sana, está saludable. Vamos a buscar también que el constructor, sé que Daniela también solo vende propiedades de constructores reconocidos. Total, para mí nosotros también hacemos lo mismo, prestamos en productos que sean constructores reconocidos. Ese es el tema, lo bonito de utilizar un apalancamiento es que vamos a hacer cosas
que sobre todo un cliente internacional no tiene idea, que No tiene. después se encuentra con estos detalles. Mauricio, Blanca pregunta, si se hace el préstamo antes, ¿cuándo se hace la reserva? ¿Se mantiene el interés? Excelente pregunta. Ojalá se pudiera. No. Los intereses normalmente se fijan por un periodo de tiempo, pero no se pueden fijar indefinidamente. Las tasas de interés normalmente se pueden fijar por 1 o 2 meses. 3 tocaría pagar, hay otras cosas por hacer, pero no se puede fijar una tasa de interés hoy que va a estar en una propiedad en un año. No. Tenemos que, en el buen sentido de la palabra, correr riesgo de qué tasa de interés está en ese entonces, pero yo siempre digo que las tasas de interés en este país son espectaculares comparadas a los nuestros. Y eso es lo bonito del sistema americano, Daniel, que cuando tú o yo compramos una propiedad de inversión, ejemplo en Smart, que sé que te encanta, compramos una propiedad ahí y tú y yo calificamos con nuestros ingresos declarados, es la misma tasa de interés que tiene un cliente internacional. Es la misma tasa de interés. Es lo bonito del sistema americano. Ahora, escuchen esto. Si tú y yo tenemos un excelente contador como Carlos, contabilidad, ¿y para qué contratamos un contador? Para pagar los menos impuestos posibles, bajo lo que permite la ley. También eso lo hace un cliente internacional. Bajo lo que permite la ley, quiere un contador para pagar los menos impuestos posibles. Entonces, eso es lo que hacemos cuando tenemos nuestra propia empresa o ganamos a comisión. ¿Ok? Resulta que al final del ejercicio, en nuestra declaración de impuestos, ganamos menos dinero basado en la ley y a veces no calificamos con lo que declaramos. ¿Ok? Existen otros programas que son asumiendo que hay un inquilino o con el flujo de caja mensual. Resulta que la tasa de interés para el cliente extranjero, solamente con la carta del contador, en el 90% es mejor tasa de interés que para la gran mayoría de los empresarios en Estados Unidos. Es increíble, pero el mercado, digamos, uno a veces no entiende cosas. O sea, ¿por qué un mexicano, un colombiano, un peruano puede obtener un 4,5% y a veces un americano no? Pues porque tú o yo no ganamos lo suficiente en papel declarado después de todas las deducciones que podemos hacer para calificar con nuestros propios ingresos. O porque pronto tú o yo no tenemos un puntaje de 780, sino de 690, que no es malo, pero aquí nos castigan por el puntaje. Entonces, Total. es lo bonito del sistema americano y ese es uno de los motivos por qué me especializo en extranjeros. Primero, para gritarle al mundo que deben de tener algo en dólares, deben tener una inversión en este país, que este país blinda la inversión al cliente internacional, no protege al inquilino, protege al propietario, cosa que no pasa en nuestros países. Y 2, porque el sistema americano está hecho para todo el mundo, no solamente para el americano, está hecho para el extranjero también. Y en la gran mayoría de las opciones, la capacidad de endeudamiento de un cliente internacional es infinita, la nuestra no. La de un internacional, siempre y cuando tenga la liquidez, siempre y cuando estructure bien las compras, por ejemplo, con el tema de corporativo que acaba de mencionar Carlos, siempre y cuando tenga tu buen asesoramiento, es infinita. Lo único que necesita tener es una carta de un contador que yo la puedo suministrar a diferentes entidades financieras, pero sí necesita tener la liquidez para cada propiedad. Total. Ahora, luego del cierre, en el cierre, Mauricio, si pudiera, el interés queda fijo por tanto tiempo. Ahí es donde entra, muy buena pregunta, ahí es donde entro yo a hablar con el cliente y decir qué quiere con la inversión, cuál es el plan, qué estás buscando, es a corto plazo, a mediano plazo, largo plazo. Todos los créditos aquí son a 30 años, ¿ok? No quiere decir que te tengas que quedar a 30 años, pero los créditos a los clientes internacionales, las tasas de interés están a 3 años, 5 años, 7 años o 10 años o 15 años, ¿ok? El 30 años fijo, como de pronto tú y yo tenemos acceso, es para nuestra casa primaria, pero para propiedades de inversión no es muy bueno la tasa de interés a 30 años fijo, ¿ok? Entonces, mi recomendación, dependiendo del perfil financiero de cada, digamos, comprador, además que a nuestros clientes internacionales no les gustan las deudas, la historia dice que pagan las hipotecas de 5 a 7 años, ofrecemos préstamos de 5 o 7 años. No quiere decir que lo tengas que pagar en 5 o 7 años. La tasa de interés fija por 5 o 7 años para que sea más baja
haya un mejor flujo de caja, sea 30 años y los números van a dar espectacular para que tu inquilino pague esto y te sobre algo de liquidez todos los meses. Y sobre todo que se va a pagar sola, porque si es para tenerla rentada, pues Esa es la idea. la inversión es para que se pague Claro. sola, incluyendo un retorno. Podemos apalancar hasta el 75% en casas y 70% en condominios, siempre y cuando no sean estudios. ¿Ok? Perfecto, excelente. Bueno, Mauricio, ya estamos bien pasados de la hora. Nuevamente, gracias a toda la audiencia. Muchas personas nos han ido siguiendo y nos han ido acompañando en todos los webinars. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final. No, gracias, mi Daniela. Yo te doy las gracias a ti, la verdad, por tenerme un ratico acá. Me encanta gritarle al mundo lo bonito que está pasando todo esto. Antes viajábamos y le llegábamos a 50 personas, 100 personas, 200. Ahora estamos llegándole al mundo y más que quiero dejarles saber es que aprovechen el sistema americano, que este país cuando tiene un problema, el primero que resuelve todo. Pero pues donde tienen que tener, digamos, inversiones es acá, sigan creyendo en los países, pero inviertan algo acá, tener algo acá no es malo. Y mucha gente me dice, yo hubiera sabido que esto se puede hacer hace 10 años, otra sería mi vida. Entonces, no tiene uno que ser millonario para poder hacer una inversión acá, es tener un poquito de liquidez y un poquito de ganas. Tenemos muchas veces, Daniela, nos hemos encontrado con, se reúnen 2 amigos y ponen algo, o 3 amigos o 4 amigos, ponen dinero y se compran una propiedad o 2 bajo una estructura corporativa, etcétera, etcétera, y le hacemos el crédito con mucho gusto, pero más que todo es, pues darle la gracia a todos los clientes que vienen confiando por años por nosotros, y ojalá que tengamos muchos más clientes, mucha salud y que sigan creyendo en este país, que este país blinda la inversión. Y el sistema americano es para todos, y que nos sigan en nuestras redes sociales que son informativas, utilícenlas. Sé que tú tienes agentes inmobiliarios bajo tu equipo, pueden utilizar mis videos que son educativos cuando quieran, no me tienen que preguntar, y están en YouTube, Mauricio Ordóñez, así como está mi nombre acá, ahí los pueden ver. Hablo de muchos temas, que es todos concerniente al tema de créditos y cómo piensan los bancos y qué es lo que está pasando acá. Y no solamente prestamos acá, sino también prestamos en Texas, en Colorado y Nueva York, que es donde están comprando los clientes internacionales. Entonces, un poquito de ganas, un poquito de liquidez y yo me encargo del resto. Perfecto, buenísimo. Y bueno, a mí también, por favor, sígueme en mis redes sociales, que los hago con muchísimo cariño para mantener a todos informados. Daniela Mateu Broker. Mauricio, te invito a seguirme a ti también. Ya mismo. Muchísimas gracias. Y bueno, chao. Chao, chao.